A ver, ¿quién no ha querido alguna vez saber qué está pensando alguien de verdad? Hoy vamos a meternos de lleno en una habilidad que parece casi un superpoder, la capacidad de entender la naturaleza humana. Y lo haremos siguiendo las ideas clave del libro Lee a las personas como un libro. Pensemos en ello como si fuera un código de trucos, para ver más allá de lo que se dice. Y todo arranca con una pregunta que, la verdad, es bastante potente. ¿Es posible analizar a las personas sin que digan ni una sola palabra? La respuesta que se plantea es un sí rotundo. Pero ojo, que no se trata de leer la mente ni nada por el estilo, sino de comprender la psicología que en el fondo nos mueve a todos. Entonces, ¿por qué nos equivocamos tanto al interpretar a los demás? Pues el problema principal es que nos centramos en las cosas equivocadas. Vemos a alguien con los brazos cruzados y ¡zas! Asumimos que está a la defensiva. Pero, ¿y si simplemente tiene frío? Analizamos gestos sueltos o le damos demasiado peso a las palabras, cuando la verdadera clave está en entender las motivaciones, lo que hay debajo, lo que de verdad guía el comportamiento. Muy bien, pues vamos al meollo de la cuestión. Para poder leer a alguien de forma correcta, lo primerísimo es entender qué le mueve. La motivación es ese motor oculto que tenemos detrás de cada acción. Es, sin duda, el primer pilar para empezar a descifrar a una persona. A un nivel súper básico, casi todo lo que hacemos se puede reducir a dos fuerzas contrarias. Por un lado, la búsqueda del placer. Por otro, el intento de evitar el dolor. Pensemos en alguien que se queda trabajando hasta tarde. ¿Lo hace por la pura satisfacción de ver el proyecto terminado o para evitar una posible bronca de su superior? Saber cuál de estas dos fuerzas domina en una situación nos da una pista gigantesca sobre las intenciones de esa persona. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. Todos, absolutamente todos, tenemos mecanismos de defensa del ego. Son como escudos psicológicos que usamos, sin darnos cuenta, para protegernos. Por ejemplo, la negación, cuando alguien se niega a aceptar una verdad que duele, o la proyección, que es eso de ver en los demás sentimientos propios que no queremos aceptar. Entender esto es como tener una ventana a sus miedos, a lo que de verdad, en el fondo, están intentando proteger. Vale, una vez que tenemos un poco más claro el por qué, el motor de la gente, podemos pasar al cómo, es decir, a la observación. Y aquí es donde entra el famoso lenguaje corporal, pero eso sí, con un enfoque mucho más agudo y preciso del que solemos usar. Esta es la regla de oro, y es absolutamente crucial. El cuerpo humano es un todo, y hay que leerlo así, como un todo. El error más común, el que comete casi todo el mundo, es intentar interpretar un solo gesto, unos brazos cruzados o una mirada que se desvía, sin tener en cuenta qué está haciendo el resto del cuerpo y, por supuesto, la situación. Así que la clave está en pensar en grupos de mensajes. Primero, observar el cuerpo entero, no solo la cara. Segundo, buscar patrones, cosas que se repitan, no una única señal aislada. Y tercero, y esto es quizá lo más importante de todo, siempre tener en cuenta el contexto. ¿La persona tiene frío o de verdad está a la defensiva? El contexto lo es todo. Pasemos al siguiente punto, que es como una especie de atajo. Si se entienden los diferentes tipos de personalidad, se tiene un marco de referencia que ayuda a predecir comportamientos y a comprender las motivaciones de una forma mucho más rápida. En la obra se mencionan varios modelos. Por ejemplo, los 5 grandes, que miden rasgos como la apertura a experiencias nuevas o la extroversión, o el eneagrama, que se enfoca más en los miedos y deseos básicos que nos definen. Pero cuidado, la idea no es ponerle etiquetas a la gente y ya está. Se trata de usar estas herramientas como si fueran un mapa inicial de la personalidad, una guía para entender mejor por qué alguien actúa como actúa. Y llegamos a la parte que seguro muchísima gente estaba esperando: cómo pillar a un mentiroso. Pero un momento, porque aquí se desmontan un montón de mitos. En realidad, la detección de mentiras es una aplicación práctica de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. A ver, que quede clarísimo desde el principio. La detección de mentiras no es fiable si se ignora el contexto. No existe una nariz de Pinocho que delate a todo el mundo. El nerviosismo puede ser por estar mintiendo, sí, pero también puede ser por la simple presión del momento. La clave es establecer una línea base, es decir, fijarse en cómo se comporta esa persona normalmente y a partir de ahí buscar desviaciones, cambios significativos que no cuadren. Aquí va una técnica súper interesante que se propone: aumentar la carga cognitiva. ¿Y eso qué es? Pues básicamente hacer que al cerebro del que miente le cueste más trabajo mantener su historia. Mentir requiere un esfuerzo mental brutal. Para ponérselo más difícil, se puede usar el factor sorpresa, hacer preguntas inesperadas o que requieran pensar mucho, o pedirle que cuente la historia al revés. Esto último es casi imposible de hacer bien si la historia es inventada. Esa tensión mental extra suele provocar grietas en la fachada. Al final, el arte de leer a las personas no es magia, es el arte de entender la naturaleza humana. Es un código que nos permite ver un poquito más allá de las acciones y las palabras. La pregunta con la que nos quedamos es bastante provocadora. Ahora que se tiene este código al alcance, ¿qué será lo primero que se querrá descifrar?